Movimientos estudiantiles más importantes de la UNAM. Movimiento 1929. Autonomía universitaria. En 1929, los estudiantes universitarios hicieron una huelga. La principal causa se debe a los cambios en los exámenes escolares en la Universidad Nacional de México, la cual fue iniciada por los estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, y deriva en el otorgamiento de una limitada autonomía universitaria. El 4 de mayo de dicho año, los alumnos de leyes celebraron una asamblea general y nombraron un comité provisional de huelga para intentar con el secretario de Educación de solucionar el problema. Guevara y Antonio de Amiano, mandatario y secretario de la Sociedad de Estudiantes del Colegio de Jurisprudencia, declararon a la prensa su contraposición absoluta para admitir el sistema de reconocimientos. El 9 de mayo, reunidos en el salón, el generalito de la NP de los estudiantes se declararon en huelga. En contestación a la agitación escolar, el Colegio de Leyes ha sido cerrado por consenso del mandatario Portes Gil. El 21 de mayo, la Escuela Nacional Preparatoria secundó el movimiento. 2 días después se unieron Odontología y las secundarias 1, 3 y 4. El 27 de mayo se presentó el presidente al Memorial de los Estudiantes. Firmó 10 considerados y 6 peticiones, la cual ninguna mencionaba autonomía. El secretario del Comité General de Huelga, Ricardo García Villalobos, el mandatario Portes Gil, contestó al día siguiente el pliego de pedidos mediante una extensa carta dirigida al secretario del Comité de Huelga. El primer jefe mandó su contestación y los alumnos peticionarios, queriendo conservar un tono de serena cordialidad ante las solicitudes y ante el comportamiento de los universitarios. Luz verde a la ley orgánica y fin de la huelga. Alrededor de aquel mes, la Cámara de Diputados discute la conveniencia de otorgar facultades extraordinarias al mandatario de la República para que emitiese el decreto otorgando la soberanía a la Universidad Nacional, y arribó el día 10 de julio de 1929. El mandatario Emilio Portes Gil promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México Autónoma, la cual se divulgó el 22 de julio en DOF y entró en vigor el día 26. Después del anuncio de Portes Gil, el 12 de julio, en el Salón de Actos de Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, celebró su última sesión al comité de huelga con representantes de todas las escuelas participantes. Movimiento 1958. Conflicto estudiantil y magisterial. En agosto de 1958, la confluencia de situaciones como la necesidad de los estudiantes de Derecho de la UNAM por ocupar un lugar en la sociedad de alumnos, el alza de tarifas de transporte en Monterrey y el descontento de camioneros y maestros con profundas raíces sociales dio origen a un movimiento que, aunque apenas duró 2 semanas, convocó a miles de personas a diferentes mítines. La salida del ejército a las calles y la intervención directa del presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. La imagen muestra una de las manifestaciones de protestas típicas de esta movilización: secuestro y quema de transporte público en el Monumento a la Revolución. El conflicto de 1958 duró apenas 2 semanas. En esos días, los jóvenes e inconformes de diferentes sectores sociales adheridos a las movilizaciones secuestraron camiones de transporte público en protesta por el supuesto incremento en las tarifas que se tenía previsto.
Con la UNAM parada, esta serviría para alojar las unidades tomadas, que aquí llegaron a ser cerca de 300 y con las cuales se trasladaban a los mítines que llevaban a cabo, por tratarse de una movilización basada en añejo resentimiento social. Inclusive algunos choferes que simpatizaban con las demandas se unieron a ella. No obstante, en el interior de los grupos que encabezaban las acciones también hubo conflictos de intereses. Las gráficas sobre estas líneas muestran algunas de las disputas internas que, entre otras causas, fueron desgastando el movimiento. El amplio espectro que alcanzaba las demandas del movimiento logró la convocatoria de varios sectores como los politécnicos y los normalistas, con quienes formaron primero la alianza tripartita. Días después, bajo el influjo del movimiento de los maestros de primaria del DF, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho formó la Gran Comisión Estudiantil, arriba uno de los nutridos mítines en el Zócalo. Movimiento de 1966. Derechos universitarios. El movimiento estudiantil. En este año, la UNAM fue el centro neurológico en la cual actuaron los intereses de sectores de derecha e izquierda. En 1966, los alumnos de la Facultad de Derecho, con el apoyo de otros planteles, demandaron a la Rectoría la renuncia de su director y la derogación de un artículo de la Ley Orgánica, que facultaba a las autoridades la expulsión de alumnos. La protesta tenía su origen en la reforma al Reglamento Interno de Exámenes, pero se convirtió en una huelga estudiantil que obligó a renunciar al entonces rector Ignacio Chávez.